Bienvenidos al podcast de Maffer. Tu podcast, mi podcast. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Armas y bienvenidos a este nuevo video podcast lluvioso, con frío y con cafecito. Este café es el Bulletproof Coffee, así creo que se pronuncia bien. No manches, qué mal inglés, güey. Bueno, este cafecito es un café cetogénico, también le dicen café a prueba de balas. Es un café que lleva aceite de coco y mantequilla. Full grasa este café, pero para las personas que hacen la dieta cetogénica es súper válido. Y la verdad que a mí me encanta, te digo, a mí me fascina. Le pongo un toque de vainilla y eso pasa bien sabrosito. Ok, el episodio de hoy voy a hablar sobre emigrar y no morir en el intento. Pero antes quisiera hacer algunos comentarios sobre el video anterior de emigrar a México parte 2. Veo que tuve bastantes comentarios. Quiero aclarar para mis nuevos suscriptores que yo soy una venezolana que vive en México desde hace 4 años y soy casada, mi esposo es venezolano también, él tiene muchísimos años más que yo, lo conocí aquí en México y bueno, por eso es una de las razones por las que yo agradezco muchísimo en este país, porque aquí pude formar mi familia. Actualmente, en rasgos generales, para que me conozcan, es mi esposo, mi perrita Noa y yo por los momentos viviendo en el estado de Veracruz. Entonces, también quiero aclarar que los comentarios que hice de los precios, de los costos, por si algunos lo sobreestimaron o lo subestimaron, están en base a la Ciudad de México. Entonces, digamos que me basé en lo que yo viví en ese entonces cuando viví en la Ciudad de México, cuando estaba sola prácticamente. Y bueno, fueron los gastos que yo obtuve, los sueldos que yo obtuve en ese entonces. Y bueno, básicamente quería aclarar eso. También agradezco muchísimo a las personas que no tienen ese ser xenofóbico, todo lo contrario, que le den la bienvenida a los extranjeros. Muchas personas piensan que somos muchas personas en México, muchos extranjeros, y en realidad formamos parte del 1% de toda la población mexicana. Entonces, yo creo que para los comentarios xenofóbicos que recibí en ese video, la verdad es que yo considero que la xenofobia viene por falta de desinformación. Entonces hay que informarnos y hay que recibir a todos los extranjeros. Venezuela recibió a muchísimos extranjeros en su época y más bien los llamamos como, le decíamos por la nacionalidad. Al portugués le decíamos portu, al árabe, no importa de qué parte de árabe venía, pero le decíamos turco. Estaba el español, el italiano, en fin, de todas las nacionalidades en realidad. El colombiano también le decíamos el paisa, en fin, todas las nacionalidades eran recibidas, también peruanos, ecuatorianos, se recibían en nuestro país. Y en realidad ni sabía en ese entonces cuál era el significado de xenofobia porque no existía. Pero últimamente se ha escuchado esa frase de xenofobia. Lo único que no hace el extranjero es votar, ¿no? Es lo único que no hace. Pero de lo contrario, mire, pagamos impuestos, pagamos tenencia, se puede tener una empresa y podemos generar empleo, en fin, muchas cosas positivas. Entiendo que no son todas las personas que vienen con ese propósito, sino que vienen por el lado negativo.
En fin, esas personas que les caiga todo el peso de la ley, independientemente si es venezolano, si es de mi misma nacionalidad o de cualquier otra nacionalidad. Siempre debemos cumplir con las leyes del país que nos recibe. Bien, aclarado el punto, ahora sí vamos a empezar con el episodio de emigrar y no morir en el intento. Esta vez tuvo una dinámica en mis redes sociales. Me pueden seguir por Instagram como @maferarmas y también en sus comentarios en YouTube que se pueden suscribir. Recuerda suscribirte, es muy fácil, le das aquí, le das suscribir y te suscribes a mi canal y vas a ver todos los videos nuevos y te van a llegar las notificaciones. También tengo un público oyente en las plataformas de audio como Spotify, Audioboom y Apple Podcast, como el podcast de Mafer. Con todas esas personas interactué, sobre todo las personas que emigraron, y quería que ellos dieran un consejo o una opinión, comentario hacia otra persona que quisiera emigrar a otro país, indistintamente de la nacionalidad que venga o que tenga. Y bueno, anoté todos los comentarios. Los tengo aquí en una pantalla por si no miro hacia la cámara para decirlo específicamente. Y bueno, aprovechando el cafecito, el Bulletproof Coffee. Qué mal inglés. Déjenme tomármelo todito. Porque otra cosa, estoy grabando este video bastante tempranito porque tengo que ponerme a trabajar. Y si escuchan ruido es porque mi perrita no anda por ahí haciendo travesuras, tal vez comiéndose el nacimiento. Ok. Bien. Vamos a empezar con los comentarios. Puede que le agregue un poquito más. Y para no quedarme con los créditos de esos comentarios, obviamente voy a decir nombre. Fueron autorizados. Les expliqué que los iba a comentar con nombre y apellido. Bien. Ok. Bien. El primer comentario fue de Jesús Morales. Jesús Morales es un venezolano que vive en los Estados Unidos. Ya tiene su tiempo por allá. Y dice así: acoplarse a las reglas y leyes de tu nuevo país. Algo fallaba en tu país de origen. Yo supongo que quiere decir que como en Venezuela las leyes son... Quisiera decir que como la ley de vaquero, tal vez. O sea, no hay ley. En Estados Unidos son muy rígidos. Tienes que cruzar la calle por el rayado, ¿no? Por la parte donde pasan los peatones, porque si no te multan. Por eso hay que acoplarse a las nuevas reglas. No puedes estar sin cinturón de seguridad cuando manejas, no puedes pasarte de la velocidad que te indica porque estás en riesgo de que te puedan multar o incluso te puedan meter preso. Entonces no podemos pretender que lo que hacías en tu país lo puedas hacer en ese país. ¿Bien? Y bueno, yo creo que es un buen consejo, acoplarse a las reglas y a las leyes de tu nuevo país. Muy bien, Jesús Morales. Muchísimas gracias por compartir tu comentario. Bien, ahora vamos con Ernesto Hurtado. Ernesto Hurtado, no sé dónde estás, Ernesto. Sé que estás en otro país, no recuerdo si estás en Ecuador o en Chile, pero me gustó mucho tu comentario. Dice: olvidarte de la persona que una vez fuiste en Venezuela y comenzar de cero con la idea de llegar a volver a encontrar la mejor versión de ti, ya que en las adversidades suelen sacar dotes que ni tú mismo conocías.
Lo digo por experiencia propia. Desde su criterio, desde su experiencia, él dice que hay que olvidarse de lo que alguna vez fuiste en Venezuela y que las mismas adversidades, lo que dice, es que puedes conseguir muchas virtudes. Y es cierto, porque a veces, incluso cuando cambias de trabajo, me pasó a mí, que trabajaba en la industria petrolera y ahora estoy como project manager, y nunca pensé que iba a tener esa capacidad de dar seguimientos a proyectos, de tener esa capacidad incluso de corregir ciertos proyectos. Y la fui trabajando y de verdad que hasta el sol de hoy, pues sigue siendo mi trabajo. Sigo dando seguimientos de proyectos, no solamente, incluso no he tocado específicamente el ramo petrolero, he dado seguimiento a proyectos de construcción, he dado seguimiento de proyectos de logística, de administraciones portuarias integrales, y ahora estoy con un proyecto tecnológico de aplicaciones y web. O sea, todo lo contrario de lo que yo pensé que algún día iba a trabajar. Y bueno, yo creo que es lo que quiso decir Ernesto Hurtado. Así que muchísimas gracias, Ernesto, por tu comentario. Muy válido, muy bien. Aquí está un comentario de César Alberto Iguaro, el primo de mi esposo, y por tanto primo mío también. Él está en Australia, un venezolano que está en Australia, imagínense, casi que para el otro lado del mundo. Bien, él colocó: yo diría, aunque al llegar a un país nos centremos en trabajar y la familia, no dejemos de lado siempre poner en práctica nuestros hobbies. Aparte de brindar las bondades de esparcimiento, son una excelente manera de socializar con los locales. Y nunca se sabe si es allí donde conoces el contacto que estabas buscando para salir hacia adelante. Las oportunidades se presentan en todo momento, pero debemos estar allí para tomarlas cuando aparecen. Ese comentario me pareció muy excelente, primo César, porque a veces nos dedicamos a trabajar y no socializamos, y a lo mejor estás trabajando tal vez como mesero, no estás trabajando en el área donde te desenvuelves y no estás conociendo en sí a otras personas que pudiera ser una nueva oportunidad. Aparte de eso, yo considero que los hobbies son fundamentales cuando estás viviendo, sobre todo las personas que están viviendo solos completamente. O sea, imagínense solo, sin amigos, dejó su familia, dejaron todo. Y yo creo que los hobbies te van a ayudar a que no te deprimas, porque es muy normal que uno se deprima, que uno... es como una especie de duelo. Al principio no lo aceptas o no tienes claro que estás en un país para hacer una vida, que no estás de paso, pues. O sea, quieres construir una vida en otro país y luego de eso te da como una especie de ansiedad, de tristeza, de extrañar, y así pasa en el duelo también. Nosotros extrañamos muchísimo a la persona que se fue, que partió, y en el caso del inmigrante ocurre, extraña sus costumbres, extraña todo este tipo de cosas, y los hobbies, como dice César, puede ser una ayuda para que no caigas en eso, y también el tema de socializar. El próximo comentario es de Fren Hernández. Él es mexicano, pero ha viajado a otros países y coloca lo siguiente: usos y costumbres y un poco de leyes del país receptor. O sea, conocimiento en los usos, en las costumbres y en las leyes del país. Pues cosas o palabras insignificantes en el país de origen pueden contestar con el receptor. Bien, este comentario no lo entendí mucho, Efren, pero supongo que por ser abogado quieres decir que hay que tener conocimiento por lo menos de lo básico en cuestiones de leyes del país receptor, con la finalidad de que se entienda, porque a veces por ser latinoamericanos
no entendemos, a veces no nos entendemos. Entonces supongo que las palabras y las acciones, las cosas del país origen no signifique que sean iguales que en el país receptor. Bien, muchísimas gracias, Efren, por tu comentario. Ok, Clodoaldo Velázquez dice lo siguiente. Él es un venezolano que vive en Venezuela, pero da un consejo adicional. Dice, deben pensarlo bien a pesar de la desesperación que hay que existe para salir del país. Coloca que en nuestro caso de Venezuela, porque aún ir a pedir asilo político, si no se va por los canales regulares, pueden ser detenidos por 1 año o más tiempo en una cárcel. Específicamente, dice que ya hay más de 100 personas en cárceles que según las redes, dice, están en la cárcel de Luisiana, USA. Espero que este comentario haya contribuido algo con estos comentarios. Saludos. Bueno, esto es un buen comentario, sobre todo para las personas que piden asilo político en Estados Unidos. Yo creo que los americanos, por ser una potencia mundial, no son nada tontos. Si tú le mientes a las autoridades, al gobierno de Estados Unidos, por decir que requieres de asilo político y ellos hacen una investigación, ellos pueden, digamos que, poner todo el peso de la ley sobre ti porque estás mintiendo. Igual ocurre en otros países también. Entonces está muy, muy chévere este comentario, Clodoaldo. Un saludo. Ok, vamos con otros comentarios que los tengo. Vamos a esperar. Es que unos los tengo en Facebook, otros los tengo en Instagram. Bien, aquí me colocó Laura García, si no me equivoco es tu apellido. Lo que pasa es que me aparece Laura del VVG. Ok. Dice, aprender a adaptarse al lugar y mucha disposición. Aprender a adaptarse al lugar. Eso está muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho porque no todo el mundo no tiene esa capacidad para emigrar. Hay gente que no se adapta a la cultura y a veces es difícil. O sea, es un tiempo. Tampoco yo entiendo que no puedes adaptarte de un día para otro. Pero en mi caso, por ejemplo, voy a hacer un comentario, puede que se llame chistoso, es que yo no como picante, bueno, no comía picante en Venezuela. Incluso cuando yo sentía el sabor del picante, no lo comía. Nada, no lo comía. Y cuando llegué a México, yo recuerdo una vez que probé chiles en nogada, que creo que se dice así, que es un chile relleno. Supuestamente no picaba, pero a ellos no le pica. O sea, ellos no sienten el picor del chile o del picante hasta cierto punto, ¿no? A mí me picaba horrible y digamos que los primeros días sufrí mucho con el tema del picante. La pizza me sabía picante, los tacos saben a picante. Incluso pensé que la salsa verde picante era guasacaca y yo recuerdo que le coloqué demasiado y me enchilaba rudo, bastante rudo. Pero al sol de hoy ya me gusta el picante porque es muy buena la comida mexicana. De verdad que tienen una gastronomía excelente. Y bueno, de verdad que una comida mexicana sin picante no pareciera comida mexicana. Entonces, claro, no estoy en digamos que hay niveles, ¿no? Del nivel 10, bueno, ya estoy en el 6 de picante. Ya estoy en el 6. Mi esposo ya está en el 8. En fin, tengo una amiga mexicana que se llama Michelle. Ella come picante, pero rudo, o sea,
qué niña para comer picante. Esa sí está, no sé, nivel Dios. Un saludo para Michelle. Ok. Em, Muchísimas gracias a Laura porque hay que adaptarse y mucha disposición. Como extranjero tienes que trabajar el doble. Como extranjero, así me digan, no, que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y deberes. Sí, es cierto, pero por tener esa condición de extranjero, yo creo que tienes que trabajar más porque estás haciendo un sacrificio de salir de tu país hacia otro país como para no obtener las cosas, y no solamente hablo de lo material, porque la mayoría de los venezolanos que salen al país, lo primero que quieren es ayudar a los familiares que se quedaron pues en Venezuela. Entonces, no quedarse estacionado, estudiar, prepararse, estar dispuesto a asumir retos, en fin, yo creo que eso nos hace valiosos dentro de un país y por eso les digo, hay cosas que son positivas para países receptores de personas de otros países. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas positivas. Nos gusta tener retos, nos gusta estar dispuestos, nos gusta adaptarnos. Y esa es una de las maneras de que el inmigrante no fracase y no se devuelva a su país y que tenga buenos resultados. Hay un poquito de brisa, por eso se escucha ruido al fondo y de verdad que discúlpenme, he tratado de que no se escuche el ruido, pero Luzmi.Romero, alias mi super Gaby, un abrazo amiga, ella es una venezolana que está con su familia, con su esposo y con su niña en Argentina, no sé en qué parte, pero sé que están en Argentina, y ella colocó lo siguiente: humildad. Sin ella y con aires de grandeza fracasarás. Y humildad no quiere decir una persona pobre. Humildad significa un valor de la persona. Una persona que no ande con aires de grandeza, como en unos comentarios que había hecho al principio, de que tienes que empezar de cero y tienes que, si tú fuiste, no sé, gerente general, no sé, de una empresa exitosa en Venezuela y ahora estás aquí como no sé, como ingeniero, como auxiliar, en fin, en cualquier ámbito, no puedes llegar con ese aire de gerente general a un puesto de auxiliar, todo lo contrario. La humildad te va a llevar al éxito de tus metas como inmigrante. Bien, estos han sido todos los consejos que han dado personas de Argentina, de Chile, Venezuela, México, desde Argentina, Estados Unidos. Y bueno, te lo dice una venezolana también que está en México y que te pide, sobre todo a las personas receptoras, que reciban con cariño, que confíen en extranjeros que sean buenas personas. Como lo dije al principio, si alguno se porta mal, pues todo el peso de la ley con ellos. Mientras tanto, recíbelos con cariño, porque no sabemos qué puede ocurrir más adelante. Así como nosotros recibimos tantos extranjeros, yo considero que tú también deberías recibir extranjero. Un último consejo que te da María Fernanda, pues las comparaciones son muy malas en todos los sentidos. Cuando tú comparas la comida del país receptor con la comida de tu país, no estás contribuyendo a nada, más bien te estás presionando a ti mismo y vas a ser infeliz a ti mismo. O sea, yo considero que no debemos comparar nada, ni los paisajes, ni nada por el estilo. Sabemos qué tiene nuestro país, pero también hay cosas buenas en el país donde tú estás. Entonces hay que ver lo bonito, no lo feo.
para poder aprender muchísimo más. Y las comparaciones de verdad que son muy malas, y sobre todo cuando se las hacemos a los habitantes del país, ¿no? A los que son de ese país, imagínense. Es como que compararan, no sé, te compararan a ti con tu hermana o con una amiga, que no, es que ella es más bonita, ella es más alta, ella es más gordita, tú eres más chaparrita, en fin, son muy malas las comparaciones, así sean buenas, así sean malas, yo no sé, para mí todas las comparaciones son malas y por tanto creo que hay que dejarlas atrás. Sabemos qué es lo que tiene bonito Venezuela, sabemos lo mal que está Venezuela y también sabemos qué es lo positivo en el país donde te encuentres. Entonces, hasta aquí nos llevó el río. Espero que les haya gustado este episodio. De todas formas, de todas maneras, recuerda que te tienes que suscribir a mi canal de YouTube como Mafer Armas. Recuerda darle like a este video y si te gustó o te parece algo no correcto de lo que haya dicho, porque soy un ser humano, pues me lo dejas en los comentarios. Y también recuerda seguirme por mis redes sociales porque bueno, interactúo más, sobre todo en Instagram como @maferarmas. También estamos en Spotify, Audioboom y Apple Podcast como el podcast de Mafer. Me despido, bendiciones y chao.